lograr. ¿Cómo están? Estamos aquí en una situación novedosa porque esta hora no es hora de tolerancia cero, pero entonces le hemos llamado tolerancia cero electoral. Para estar, pero con cada uno de ustedes, Paula Escobar, Francisco, que, sí, que no le gusta que le digan Pancho, así que Francisco Covarrubia, Maca Lescornés. ¿Qué tal? Y Daniel Mansuy, muchas gracias por estar acá. Y bueno, ¿cuál es el feeling? Partamos con feeling primero y después vamos pimponeando datos y vamos pimponeando algunas cosas. Daniel. Sí, yo creo que ha sido hasta ahora, hay que esperar los números, ¿no? Pero ha sido hasta ahora un día tranquilo, yo creo que eso es una gran noticia. La semana pasada cerramos el domingo con una cosa muy impactante y muy atroz a mi juicio, y yo creo que es una gran noticia para Chile que podamos votar en paz y en tranquilidad, y que podamos a través de ese camino zanjar nuestras diferencias. Habían algunos que tenían legítimas dudas respecto de que se pudiera hacer un acto electoral tranquilo porque estaba el antecedente de la PSU, así que mi primer sentimiento es que bueno que en Chile podamos encontrar este camino, y es esperanzador que haya sido pacífico, que haya sido tranquilo. Aparentemente al ojo ha votado bastante gente, es imposible saber cuánta, pero eso también por supuesto que es una excelente señal. Sí, ese era uno de los temas más importantes de todos. De pronto habían un montón de cálculos que estaban basados en lo que algunas encuestas por redes sociales señalaban, qué sé yo, la prueba gana por tanto, tanto, pero no estaba la variable, todavía no está, la variable de asistencia, porque estamos en un contexto de pandemia y y como no hay ningún parámetro de comparación en una situación equivalente, no se sabía qué tanto podía afectar eso. Yo tengo la impresión que la asistencia fue mucho más potente, o está siendo mucho más potente de lo que se presumía en algún momento dado. No sé qué piensan ustedes, Paula. Yo coincido, Fernando. Yo creo que hoy día ya lo que se ve en la calle, más allá de las filas que hay afuera, que a lo mejor se deben a que adentro se evita que haya aglomeraciones, entonces en el fondo es una postergación de las mismas filas, pero yo lo que veo en las calles, lo que percibí es que hay mucha gente participando, mucho interés desde muy temprano. La ministra Gloria Hood también decía que había mucho uso del transporte público, o sea, hay señales de que hay una alta participación. Ojalá cualquier cosa sobre la segunda vuelta, que fue un 49%, sería una muy buena participación, especialmente porque estamos en pandemia. Pero además yo quiero rescatar lo que decía Daniel, de que creo que el clima, por lo menos el que percibí yo cuando fui a votar y como estábamos comentando todos antes de partir, ha sido un clima pacífico, un clima de reencuentro con el ritual democrático chileno esencial, de ser todos iguales a la hora de votar, de que la gente se respeta en la fila, de que en el fondo hay un espíritu como colaborativo, y yo también diría un orgullo por las tradiciones democráticas chilenas, un orgullo por ser capaces de ir a votar, un orgullo por todo lo que se ha construido desde el retorno a la democracia. Y en lo personal, y con esto termino, a mí me recordó mucho de la votación del plebiscito del 88, que yo sí voté, fue mi primera votación, era muy joven, y obviamente el contexto es distinto, pero está esa sensación de algo histórico y también la sensación de ser parte de algo, de ser parte de un país que está buscando transitar juntos hacia un futuro mejor. Francisco, ¿cómo lo viste tú? Sí, bueno, yo ¿Lo también estás viendo? rescato a esta altura que nosotros nos tranquilizamos con lo mínimo, y lo mínimo es que no pasen cosas raras. La verdad es que después de este año que ha sido tan turbulento, haber visto, no sé, que entrara una turba y sacar a las urnas, habría sido algo posible. Imposible en el pasado, pero posible ahora, y nada de eso ha ocurrido. Tampoco me da la impresión que haya ocurrido funas a políticos que vayan a votar. Por lo menos yo no he sabido nada, he estado todo el día mirando distintos medios de comunicación, y en ese sentido yo creo que hay que rescatar esa tranquilidad que ha existido. Me da la impresión que también que la gente ha estado en calma, ha estado paciente. Yo creo que este periodo va a significar mucha paciencia, y por lo tanto haber partido con paciencia el primer acto, que es la cola para poder votar dada la pandemia, me parece que es un buen ejercicio lo que nos viene en los próximos años, que se va a requerir mucha paciencia. Así que en ese sentido yo creo que hasta ahora tenemos que rescatar que ha sido una jornada, claro, siempre pueden cambiar las cosas, pero hasta ahora, no sé qué hora es, casi las 5 de la tarde, 4:30, ha sido una jornada ejemplar. Sí, fíjate que yo voté en Providencia, en mi ex campus, el Campus Oriente. Nunca he votado más rápido que hoy. Yo me debo haber demorado desde que estacioné, me fui en moto porque la puedo dejar al lado, desde que dejé la moto ahí,
entré y salí, debo haberme demorado 8 minutos. ¿Y había mucha gente? Mucha Ya. gente, pero mucha gente, pero no sé si es que todo con un orden y con una distribución extraordinaria, y yo creo que tiene que haber, ha sido muy importante el aumento de mesas, por ejemplo, lo que disminuyó de alguna manera la cantidad de Pero gente. tuviste suerte, porque yo también me fui en moto, no tan buena como la tuya, una moto más chica, digamos, pero... Ya, Vamos no a te tiré- pedir no te por la tiré al moto. suelo, no te tiré al suelo. Pero estuve 45 minutos haciendo cola para poder entrar al recinto. Después, una vez adentro, estaba en el Colegio San George, ya la cosa fluía Sí, bastante. eso es una cosa que se notó, no sé si te pasó también, Maca, que tú podías tener un montón de momentos de espera en las colas, pero una vez que tú entrabas al recinto, por lo menos en el caso que me pasó a mí y lo he conversado con varias personas, estaba mucho más expedito y además súper bien orientado todo. Yo creo que eso, Fernando, es algo que poco valoramos y que lo damos por hecho, pero yo creo que hay que felicitarse por la organización del plebiscito. No era nada fácil en estas Nada circunstancias. Se ampliaron la cantidad de mesas, se cambiaron los locales de votación, los horarios se cambiaron, se hizo este horario protegido para la tercera edad. Había una serie de variables a lo que hay que sumar el miedo de mucha gente a votar por contagiarse, por lo tanto había mucha gente muy tensa de que no me toque, no me mire, no te acerque. Es decir, cosas que muchas veces damos por sentadas, hoy vimos que no solamente funcionaron, sino que hasta el momento están funcionando muy bien. Y yo creo que eso es bueno ponerlo sobre la mesa, porque vienen 2 años de muchas elecciones, donde tenemos que plantearnos, yo creo, seriamente el modernizar algunas cosas. Por ejemplo, yo, en mi caso, yo tengo un local de votación a 2 cuadras de mi casa y voto en el punto más alejado de mi comuna. Hoy, con el cruce de datos, podemos perfectamente optimizar dónde votamos, que las familias voten juntas, para no tener problema de transporte, tener un padrón digital, que no es voto electrónico por ningún motivo, padrón digital, que haga todo muchísimo más expedito. Y yo creo que es bueno eso, empezar a apuntarlo teniendo estos 2 meses por delante, 2 años por delante. Y hay otro punto que yo creo súper interesante, por lo menos a nivel de feeling, a nivel de lo que uno ha visto por redes sociales. Al parecer, y ojalá se confirme así, en comunas que normalmente están muy por debajo de la participación nacional, que ya de por sí ha sido baja, al parecer está habiendo hartas ganas de participar, de votar. Comunas como La Pintana, Puente Alto, estaba viendo fotos de Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo. La Pintana en la última elección tuvo una participación del 37%, comparado con el 73% de Vitacura. Eso es un problema en nuestra democracia y ojalá que ahora... No sé si lo revirtamos, pero por lo menos veamos que hay una suerte de igualdad a la hora de participar, que creo que es súper Da la importante. impresión de que eso es perfectamente posible, de que no sé si revertirlo totalmente, pero por lo menos equipararlo totalmente. por la cantidad de gente joven. Eso te iba a decir Daniel, también, el voto joven, se que vio. es clave. Sobre todo en la comuna de Providencia, es una comuna bastante antigua, probablemente la comuna que tiene el promedio de edad más alto o uno de los promedios de edad más altos. Y había mucha gente joven votando, donde normalmente uno no ve tanta como yo no vi la última vez que voté ahí. No, si pudiéramos equilibrar eso sería un gran bocanada de aire fresco para la democracia, digamos, que gente que no está integrada, que no se ha querido integrar al sistema. Hubo muchos que por esto tuvimos muchas dudas cuando se instauró el voto voluntario, justamente porque plantea una dicotomía, porque los sectores más acomodados votan mucho más y por tanto el incentivo de los políticos a hablarle a un segmento de la población sería una gran noticia. Y en mi experiencia cuando fui a votar, yo voté en Viña, fui muy temprano y me pareció que había más gente y muy transversal de todas las edades, había movimiento y se votaba muy rápido también. Vamos a tomar contacto de inmediato y podemos preguntarle al alcalde de Puente Alto, Germán Codina, sobre justamente la participación, si es que le llamó la atención algo. Germán, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo los estaba escuchando con atención y creo que han ido abordando varios de los temas que también me llamaron la atención hoy día. A ver, ¿cómo fue en Puente Alto la asistencia? ¿Tú notaste alguna diferencia que sea significativa respecto de las votaciones anteriores que tú has visto? Bueno, yo diría que había mucha juventud votando. En los locales creo que hubo mucho interés de los vecinos de asistir a votar. Esto demuestra lo importante de lo que está en juego también. Y lo que decía la Maca recién, de lo importante también de que se depure el padrón electoral y que la gente pueda votar en el recinto más cercano a su domicilio, creo que es algo fundamental, porque no siempre nos encontramos frente a procesos que concitan tanto interés. Y la verdad es que yo creo que es fundamental facilitar la participación ciudadana y, por tanto, con la tecnología que hay hoy día, se podría evitar, por ejemplo, los tacos que hay que son inmensos. Por ejemplo, en Puente Alto
somos una comuna en que el padrón tiene cerca de 400.000 electores. Entonces, imagínate tú, mucha gente que se tiene que desplazar. Me tocó la señora Verónica, me decía, yo vivo en Andes del Sur y tuve que venir al centro de la comuna a votar. O sea, está en el límite con la Florida, para que te hagas una idea, pero tuvo que venir a votar al centro teniendo un local a 2 cuadras de su casa. Sí. Creo que ahí hay cosas que hay que depurar y mejorar, pero sobre todo hago un análisis muy positivo de la jornada, tranquilidad, la gente también respetando las medidas sanitarias, y a pesar de las aglomeraciones fuera de los recintos de votación, creo que la gente supo esperar con paciencia su turno para ingresar al local y votar. Y eso también demuestra que la gente entiende que estamos frente a un proceso en el que tú no puedes cabrearte y mandarte cambiar a la casa. Saben que lo que está en juego es mucho para nuestra democracia. ¿Tú has podido conversar con otros alcaldes sobre cómo ha sido la situación a lo largo del país? Germán, ¿hay algo que te llame la atención, que merezca ser comunicado al respecto? Bueno, yo creo que hay mucha gente sorprendida y también colegas de distintas opciones, digámoslo, con la tremenda sensatez que ha primado en este proceso. Lo que vivimos hace algunos días y también lo que se ha ido sembrando es una polarización que tiende a generar incluso en algunas personas miedo, como un proceso nuevo, ¿no es cierto?, democrático, en que se genera incertidumbre. Y creo que hoy día se pudo ver una sensatez que es la que prima y la que creo que también va a primar en lo que comienza hoy día, porque este es el puntapié inicial de un proceso que se viene. Ganando el apruebo o incluso ganando la otra opción, Chile se va a enfrentar a profundos cambios. Paula. Alcalde, buenas tardes, ¿cómo está? Yo quería preguntarle por eso que habla usted de la polarización, porque fíjese que viene hoy día una encuesta, que seguro usted la vio, una encuesta de Criteria, que dice que el 85% de la ciudadanía prefiere los acuerdos y no está polarizada. ¿No será que la polarización es de las élites, de los partidos y no de las personas? Y este mismo ambiente que usted ha descrito hoy día, hasta este momento, ¿no sería compatible con esta idea de búsqueda de consenso de parte de la gente? Creo que precisamente lo que estoy señalando muestra que lo que hemos indicado a algunas personas, que incluso hemos recibido, por decirlo en términos muy burdos, bullying de nuestros propios sectores a veces, por estar en posturas más de centro, es justamente lo que la gente quiere. Cuando yo indico que ha habido sensatez, es porque creo que eso es lo que la gente quería. La gente quiere que prime la cordura, el diálogo, los acuerdos, y evitar las posturas que son radicales. Y justamente la polarización que generan grupos pequeños, por ejemplo, grupos violentistas, como situaciones que vimos durante la semana, o también otros que simplemente no quieren ningún cambio, lo que hacen es polarizar el país. Y eso es lo que la gente no quiere. Yo no había leído esa encuesta porque estaba abocado todo el día a monitorear lo que está pasando. Vamos a tener 2 preguntas más para terminar. Francisco, y Maca termina. Sí, Germán, a propósito de polarización, mi pregunta es, en el fondo, probablemente vamos a ver en la oposición una polarización de un sector y también en Chile Vamos, sector que usted representa, digamos, o donde usted está enmarcado. Mi pregunta es respecto a Chile Vamos, específicamente, ¿cómo se para el día después cuando ha enfrentado de forma dividida esta elección y donde una gran parte está por el rechazo, una parte menor está por el apruebo? ¿Qué viene para adelante en los próximos meses para Chile Vamos? Yo creo que lo que es importante en nuestro país es que se abrió un espacio porque existía una pluralidad y una heterogeneidad contenida. Cuando tú tienes un Estado centralista, cuando tienes la situación de los pueblos originarios, cuando tienes la situación de las mujeres y tantas otras cosas que abordar. Entonces, evidentemente, sería un error que algunos quieran aplastar la opinión del resto. Yo creo que hoy día lo que hay que hacer es abrirse justamente a que el espacio que se genere para el cambio constitucional, sea a través del apruebo o incluso tú escuchas a algunos que son del rechazo que te dicen rechazar para reformar. Por lo tanto, también saben que tiene que haber reformas, se haga desde la pluralidad y la diversidad. Y ese elemento creo que es fundamental. Y para lograrlo tiene que entonces existir respeto al prójimo, respeto a su dignidad y que por lo tanto, cuando expresas tus opiniones, no te vamos a violentar.
Y creo que ahí hay una de las bases fundamentales que la democracia en nuestro país tiene que solidificar, tiene que aprender, porque lamentablemente creo que lo que ha sucedido es que hay polos que al polarizarse lo que han tratado de hacer es acallar a otros, y lo que hay que entender es que ellos tienen voz dentro de la institucionalidad y hay que respetarla. Maca. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes. Alcalde, ustedes fueron claves para este camino político que se inició a finales del año pasado. Recordemos que fueron precisamente alcaldes como usted que llamaron a un plebiscito incluso antes para mostrar cuál era el camino e incluso para dar cuenta a la clase política de que finalmente esto tenía que ser resuelto políticamente. Sin embargo, las municipalidades, los alcaldes en los últimos meses han estado un poco al margen de toda esta discusión porque se lo ha llevado todo, sin lugar a duda, lo que son los debates en el Congreso, el debate en las cúpulas políticas, pero no a nivel territorial. ¿Cómo cree usted que tiene que ser la participación de los municipios de aquí para adelante en los eventualmente 2 años, en los cuales se va a estar redefiniendo, redibujando el Chile los próximos 30 años? Creo que la coyuntura que estamos enfrentando es histórica y es tan sensible para el futuro de nuestro país que los egos de quienes ocupan o no ocupan el espacio y el debate los tenemos que dejar de lado. Lo que sí creo que hay que hacer es que los espacios de construcción de esta nueva democracia, ¿ya? Una democracia más robusta, una democracia que aborde los problemas de los abusos, el problema de la institucionalidad, que hoy día está por el suelo en la credibilidad, tiene que ser amplio, porque si no vamos a tener nuevamente un cuestionamiento a corto andar, y eso es lo que tenemos que evitar. La gran responsabilidad de todos los que hoy día estamos involucrados en este proceso y de todos los ciudadanos es colocar de nuestra parte para que este proceso nadie lo pueda descalificar, nadie lo pueda menospreciar. Lo más importante es que hoy día habla la gente con el poder del voto y esa es la manera institucional, esa es la democracia. Por lo tanto, quienes quieran después desacreditar este proceso, lo más importante es que todos entendamos que entonces no son demócratas, porque aquí lo que hay es una muestra de democracia. Y por lo tanto, si hay alguien de extrema izquierda o extrema derecha que empiecen a cuestionar la legitimidad de un proceso de cambio profundo como el que necesita nuestro país, todos tengamos claro que tenemos que tratar de actuar con mucha responsabilidad. No podemos permitirnos que alguien justifique la violencia en el futuro simplemente por un capricho o porque no le guste encarar cambios que necesita Chile hoy día. Alcalde Germán Codina, muchas gracias por este contacto con este espacio de tolerancia cero electoral. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, que tengan buen día. ¿Qué te pareció, Daniel? Interesante, me quedo con ganas de saber si, porque él dijo que habían alcaldes sorprendidos, pero no dijo si él era uno de los sorprendidos o no. Así que yo creo que confirma que hubo un alto interés hoy día. Hay que esperar los números, pero parece que todo indica que hubo un alto interés, por lo menos eso es un dato. Y claro, Chile Vamos hoy día tiene que situarse en lo que viene. Se abre mañana para Chile Vamos un nuevo ciclo, por decirlo así, y también el papel que los alcaldes esperan o tienen que jugar en esta nueva discusión, que yo creo que va a ser muy importante. El nuevo ciclo se abre para Chile Vamos, pero también para la oposición, porque es un factor de unidad para la oposición fácil de encontrar. Y a partir de mañana se invierten los papeles, por lo tanto también ahí hay una gran... Pero noto que ustedes dos como que de pronto casi ya tienen por dado el que aquí se produce una tremenda victoria de la prueba. Hay que contar los votos antes. Yo el día jueves de esta semana, antes que terminara el partido, ya no me acuerdo de gremio con alguien, empecé a molestar a mi amigo de la Católica y me fue mal porque después la Católica terminó clasificando. Por tanto, es cierto que siempre hay que contar los votos, pero en fin, todos los números que uno ve, lo que uno escucha. Es cierto que ha habido sorpresas electorales, pero siempre han sido sorpresas con números previos de 45-55 que se invierten, claro, ¿no? Sería raro pensar hoy día en que un 30-70, que es donde se mueven los números, puede invertirse, pero tienes toda la razón. Hay que contar los votos. Oye, salgamos de Santiago, vamos a Concepción, ahí está Raúl Sepúlveda. Cuéntanos cómo está la situación en Concepción, Raúl. ¿Cómo te va, Fernando? Muy buenas tardes. Ha sido una jornada tranquila y con buenas noticias en el sentido del clima. El día de ayer hubo precipitaciones durante toda la tarde, había miedo de que mucha gente no llegara a votar por eso, pero amaneció
con un clima bastante favorable para poder realizar estas, que son filas bastante largas también. Nos encontramos bien temprano, Fernando, con varias cosas. La primera tiene que ver con una persona que llegó a las 7 de la mañana para pedir ser vocal de mesa, cuando mucha gente, vimos también durante toda la tarde, solicitaba o más bien decía que no quería ser vocal de mesa. Bueno, esta persona llegó como a esa hora, a las 7:30 de la mañana, y con una mascarilla bien particular. Era hincha de Universidad de Chile, esta religiosa que llega al Liceo Polivalente Experimental Lucila Godoy Alcayaga, acá en Concepción, y le pide a la delegada poder ser vocal de mesa. La primera persona fue ella, 8:30 de la mañana, esperó una hora, la hicieron pasar y finalmente pudo cumplir aquello. Vamos a escuchar lo que dijo al comienzo, las ganas, el deseo que tenía de poder participar de manera protagónica en este momento histórico. Futbolera de la Chile, sí, con mucha honra. Tengo mucha esperanza de que este voto que vamos a emitir hoy pueda ayudar a los cambios que todos necesitamos, a los que está reclamando la gente desde el año pasado. Así que tengo muchos deseos de que los chilenos nos pongamos, vayamos a votar y cambiemos la historia. Yo creo que vamos a celebrar, pero que lo tratemos de hacer en paz y que intentemos de que todas esas energías que tenemos de ganas de celebrar y de cambiar el país se transformen en energías para realizar ese cambio que soñamos. Bueno, estuvo durante una hora y media esperando, había mucho retraso en este local específicamente, Fernando, y hasta que finalmente la delegada salió y le dijo, está bien, queda un cupo acá, pase a su mesa, y pudo realizar entonces su deseo, que era ser vocal de mesa. Abogada, decía también, con una opinión bastante relevante, a la que adhieren incluso las personas que estaban al lado de ella. Quiero, Fernando, que pasemos a escuchar precisamente esas declaraciones, ya siendo vocal de mesa, un poco con la sensación y de lo que ha pasado también durante esta jornada acá en Concepción, y de lo importante para ella que es este momento tan histórico. Escuchemos lo que nos dijo ahora. Se sacó la mascarilla, le preguntaban ahí, ¿ahora es blanca la mascarilla? ¿Usted de la U? Soy de la U, me la tuve que cambiar, da lo mismo el color de la mascarilla, exacto. ¿Y logró ser vocal, que era lo que usted quería? Sí. Desde las 7 de la mañana. De las 7:30 de la mañana que estaba acá, porque como dije antes, creo que es un proceso histórico, es un plebiscito muy importante. Me parece que los chilenos estábamos esperando un momento de poder cambiar las cosas en el país, y esta es la ocasión, con un lápiz poder hacer algo por nuestro país. Porque uno ve la situación que está viviendo la gente, la falta de oportunidades, las carencias, las pensiones, la salud, todo eso necesita un cambio, y es importante votar ahora para generar esos cambios. Y estaba con su mascarilla de la Universidad de Chile, incluso algunos lo molestaban porque tenía que cambiarse la mascarilla y ponerse una blanca, le decían que era el archirrival. Bueno, mucha risa, incluso mucha gente que intentó fotografiarse con ella. Bien importante también lo que ocurrió en este lugar, Fernando, con la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, que llegó a eso de las 11 de la mañana, emitió su sufragio y se refirió a varias cosas. En el momento en que salió de este local de votación, fue increpada por algunas personas, y es ese ambiente el que pasamos a revisar de inmediato. También usted habla sobre la poca y nula ayuda que le ha llegado a la gente mía. Yo soy una pyme. Yo soy una pequeña pyme, muy pequeña pyme, que de hecho el mes pasado me atrasé 4 días en pagar mi IVA. Yo la asesoro, yo soy abogado criminalista. ¿Qué necesita? Disculpe, Cuidado. Que me cobraron 50 lucas de multa. No he recibido ningún apoyo. ¿Qué necesita? Ustedes nos están quitando el IFE. Yo no le estoy quitando nada. No, disculpe, estoy hablando con la senadora. Yo soy No estoy hablando. No me diga usted que le está quitando el IFE a todas las personas. Que ella dé la cara, porque ella fue la que se ganó los votos. No usted. Usted es un patipelado, como dice ella, que se gana el sueldo gratis. ¿En qué la podemos ayudar? Es lo que es usted. Ahí está entonces este ambiente que se vivió acá en el Liceo Polivalente Experimental Lucila Godoy Alcayaga. También hablamos con la senadora, por cierto, para recibir y para recoger sus impresiones, sobre todo de la polémica, Fernando, ¿no? De la última polémica por este extracto que fue publicado en un diario y que le llevó varios cuestionamientos cuando ella dice que se vayan a la punta del cerro en un minuto. Esas son las palabras de la senadora luego de haber votado.
Nosotros esperamos que más allá del resultado, lo que suceda en Chile sea lo mejor para Chile, y lo mejor para Chile es en paz. Nosotros esperamos que gane el rechazo, pero si no es así, vamos a trabajar con todas nuestras fuerzas para que las distintas posturas se plasmen y podamos tener una sociedad diversa. Nosotros creemos que los cambios se pueden hacer sin generar un proceso constituyente que tarda 2 años en producirse. Hay personas que piensan lo contrario. Si ganara el rechazo, acá la oposición tiene que demostrar que es una oposición democrática. Este proceso se está dando de manera pacífica y participativa, y por lo tanto nosotros esperamos que cual sea el resultado, todas las fuerzas lo respeten. Declaraciones de la senadora en una jornada, insisto, Fernando, que ha sido bastante tranquila en la región del Biobío, en su capital, Concepción. Algunas manifestaciones, un grupo de personas que se encadenó en la catedral, muchos detenidos ahí, 10 detenidos aproximadamente, y una persona en San Pedro que fue detenida por fotografiar su voto y ya dijo que se estaba sacando una selfie. Así que en general, Fernando, bastante tranquilo el panorama acá en Concepción. Déjame hacerte una pregunta, Raúl. ¿Qué equipo de fútbol te gusta a ti? Uf, ¿cómo no decirlo? Colo-Colo, Fernando. Ah, ya. O sea, que sufrió en esto. ¿Ah? O sea, que sufrió en esto. Claro, o sea, sufriste, claro, digo porque entrevistar a una hincha de la Universidad de Chile tan seguido ya me dio la sensación de que podía haber conflicto de interés, pero no. No, todo lo contrario, ahí bebé. Ahí Hombre sensato. ¿Ah? Hombre sensato. Muy bien, muchas gracias, Sí. Raúl. Que te vaya muy bien. Sí. Abrazos, chao. Que estén muy bien. Buenas tardes. Este tipo de cosas que pasan, y de hecho se repitieron en varios lugares, que son situaciones donde tú estás en los lugares de votación y de repente ves a alguien conocido o te acercas para pedirle un selfie o de repente le tiras un par de, le tira gente que le tira un par de garabatos de lejos. Yo me imagino que ese tipo de cosas, fuera del ejemplo de Jacqueline Van Rysselberghe, yo no he visto que haya sido muy marcado. No, y esto fue una señora que estaba un poquito descontrolada, pero no pero fue que además una curva. está hablando de un caso en particular que tiene que ver con Claro, el IFE tenía que una ella... tenía- Claro, no era algo, digamos, regulado. en torno a- Pero uno hubiese esperado probablemente después de todos los augurios de que esto era prácticamente un caos lo que llevó al sobre presidente de la ruedas. República a cambiar su local, aparentemente. Exactamente, que de pronto el presidente cambió de donde votaba comúnmente a Las Condes, donde eventualmente se siente más protegido. El hecho es que fuera de este episodio y probablemente varios más, no hay una sensación como de empezar a pasar cuentas si tú ves a alguien. No, y sobre todo que esto había en las Fuerzas Armadas también una preocupación porque ellos son los encargados de custodiar los locales y qué hacer frente si entra una turba. A ver, digamos, todavía no ha terminado la jornada, por lo tanto todavía no se puede Sí, cantar todavía victoria, no. pero en caso que ello hubiera ocurrido, finalmente, ¿qué tienen los militares? Tienen armas. Y por lo tanto, ¿cómo enfrentan a una turba? O no la enfrentan, en cuyo caso quedan en el fondo en ridículo si es que van y digamos, cualquier cosa que hubiera pasado, o lo enfrentan con armas, que sería una tragedia. Y por lo tanto había una preocupación muy grande respecto a eso y de nuevo, son las 5 de la tarde o ya van a ser las 5 de la tarde y hasta ahora nada ni parecido ha ocurrido afortunadamente, pero la preocupación estaba no solo en el gobierno, sino también en las Fuerzas Armadas. No, y sobre todo con todo lo que ha pasado con Carabineros, que en el fondo hemos hablado muchas veces en el programa, Fernando y ustedes también, la necesidad de hacer una reforma profunda, la necesidad de que actualicen sus protocolos, todas las violaciones a los derechos humanos. Entonces, obviamente que cualquier situación violenta que tuviera que ser controlada, peor todavía por los militares, podría haber puesto en riesgo, digamos, toda la impecabilidad de este proceso que esperemos que siga tal cual como ha sido hasta ahora, que ha sido impecable y que creo que quería agregar a lo de la participación, que es muy importante que los jóvenes participen porque siempre están en torno al 35% y son protagonistas del estallido, también son protagonistas de todas las movilizaciones estudiantiles previas, pero es muy importante que pasen de, como decía Agustín Esquella, de tirar piedra a sentarse a votar, ¿ah? Y después sentarse a discutir. Y ese es el traspaso que encuentro que hay una generación que tiene que poder hacer y los que no han estado tirando piedra, no han estado participando directamente en las protestas, tienen que ser capaces de acudir al rito republicano esencial. Vamos a tomar contacto ahora con el presidente del PPD, Heraldo Muñoz. Él fue firmante entre los miembros de la política profesional, llamémoslo así, que suscribieron este acuerdo para que se produjese este plebiscito. Heraldo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes y saludos a los panelistas. Heraldo, tú también estás viendo
una jornada que puede tener de alguna manera un nivel de participación histórica? Yo creo que sí. A mí me ha sorprendido la cantidad de gente joven. Yo fui a voto en Santiago Centro, en la escuela Los Libertadores, que queda ahí en la calle Rosas, y cuando entré había una fila afuera del recinto que no era muy grande, pero al salir, después que voté, conversé con alguna gente en el local, a la salida ya la fila había aumentado afuera del recinto a unas 20 personas más o menos. Y me fui caminando y pasé por otro recinto de votación a unas 5 cuadras de ahí, y ahí había mucha gente y me impresionó, porque debe haber sido el 70% de gente joven. Así que sí, yo creo que probablemente vamos a tener una votación bastante mayor a la esperada. Creo que quizás, ojalá, sea mayor a la de la votación de la segunda vuelta presidencial, y eso ya sería un enorme éxito. Y lo vi tranquilo, además, en términos generales, la gente como que se sentía participando en un evento cívico histórico. Y yo decía en la mañana, recordando la canción de Joan Manuel Serrat, hoy puede ser un gran día, y parece que está haciéndolo, hasta ahora por lo menos. Daniel Mansubi. Geraldo, ¿va a haber algo así como una foto de la unidad de la oposición hoy día de la noche de ganar el apruebo, o van a haber celebraciones paralelas, digamos? ¿Cómo ve eso usted hoy día? Porque la foto que saque hoy día, si es que gana el apruebo, va a ser muy significativa para lo que viene, ¿no? Es verdad, Daniel. A ver, lo que sucede, sin embargo, es que el apruebo, como tú bien sabes, es transversal, no solo en la oposición, porque también hay apruebo en el oficialismo. De modo que esto será algo seguramente más complejo de lo que se piense. No habrá, lamentablemente, una sola foto. Hubo un esfuerzo para que todos estuviéramos en la CUT en algún momento. Nosotros, los que conformamos parte de este pacto electoral Unidad Constituyente, vamos a estar en la calle, ahí en París, Londres, frente a dos de los partidos que tienen sedes allí. Ahí vamos a hacer nos vamos a reunir, y si les puedo dar una noticia, hemos recibido algunas llamadas de los presidentes del Frente Amplio que quisieran ir a visitarnos. La visita sería absolutamente bienvenida de mi parte. Así que, bueno, celebraremos de manera más o menos separada, pero no excluyo que podamos juntarnos quizás la mayoría de la oposición. Yo creo que sería útil, porque lo que viene por delante es un enorme desafío. Lo que viene por delante, si gana el apruebo y gana la Convención Constitucional, es conformar una lista única, ojalá, o como plan B, 2 listas para la Convención Constitucional. Eso es absolutamente fundamental. Como bien dijo, bien lo dijo Longueira, cuando más o menos dijo que era difícil ganar con el rechazo, que había que concentrarse en lo fundamental, que lo fundamental efectivamente es las listas para la Convención Constitucional. Y ahí ese va a ser yo diría, la prueba de fuego para nosotros en general como oposición. Gracias, Heraldo, por este contacto. Vamos a ir a una breve pausa y volvemos después con este Tolerancia Cero electoral. Estamos en este Tolerancia Cero electoral, en esta tarde de domingo, donde todavía todas las referencias que llegan son referencias de un acto cívico extraordinariamente calmado, donde da la sensación de que nadie quiso darse un gustito hoy día, sino que entendió que, ya sea votando de una forma o de otra forma, lo que correspondía era poner su opinión en la papeleta. Y creo que desde ese punto de vista
este puede ser uno de esas referencias, así como nosotros los más experimentados. Recordamos el 5 de octubre de 1988 como un hito que generacionalmente marcó a mucha gente. Probablemente hay mucha gente que hoy día, si es que las cosas siguen dándose de la forma en que se están dando, van a tener marcado su, de alguna manera, participación política más importante con una entrada como esta. Totalmente. De hecho, yo también hablé con muchos jóvenes y estaban emocionados. O sea, que eso igual es algo que estaban emocionados de ir a votar esta vez, de que este fuera, haber llegado a este momento. Y yo pienso, Fernando, que eso que le pregunté al alcalde Codina de la polarización, y que esa encuesta yo creo que es bien importante, que salió hoy día, no sé si la vieron, la encuesta Criteria, de que la gente en su mayoría quiere que los políticos lleguen a acuerdo. Y yo creo que eso es una lección importante, porque la ciudadanía está dando una lección de civilidad, de amistad cívica, de respeto, de en el fondo, en medio de una pandemia, votar hasta ahora ejemplarmente. Y yo creo que la clase política tiene que estar a tono con ese nuevo espíritu, con ese nivel. Y además que lo que tú dices, Paula, de los jóvenes sobre todo, lo interesante es que está demostrado que cuando tú entras, digamos, al juego votar, no lo haces solo por una vez, es decir, te quedas por el proceso entero. Por lo tanto, es muy previsible que lo que veamos hoy en participación se vuelva a repetir en abril para la elección de constituyente, y también se repita para cuando tenga que ser el plebiscito de salida. Es decir, es muy probable que si empezamos con una buena entrada, de buena participación, esa gente siga siendo parte. Por lo tanto, es una muy buena noticia para el proceso completo. Y más que a diferencia de otros también instancias políticas, no hay que olvidar que esto está en un minuto en un movimiento social muy potente, después de un año de estallido, es decir, donde no solamente nos estamos preguntando por una constitución, sino por la capacidad del sistema de encauzar algo que estaba en la calle por vías institucionales. Por lo tanto, esa lectura, que yo creo que es una de las lecturas claves de hoy día, de cuánta gente está dispuesta a participar de un proceso por vías institucionales, es clave, sobre todo para los códigos que vamos a empezar a debatir de aquí para adelante, pero también para que los partidos se den cuenta de que hay gente que quiere participar, y me refiero sobre todo a toda la discusión que se dio de la participación de los independientes, que todavía está pendiente. Y eso es clave, porque cuando tú tienes, si eventualmente llegamos hoy día a una participación, por ejemplo, 8 millones de personas, claro, si tenemos 8 millones de personas que están participando, y por ejemplo, 1,5 millones que no había votado y que ahora entra a votar, ahí el mensaje a los partidos de que tienen que abrir la cancha es claro y nítido. Por lo tanto, ojalá que todos lean no solamente el resultado apruebo y rechazo, sino también otras cosas que están sobre la mesa. Oye, hay dos cosas que a mí me llaman la atención cuando pasan este tipo de situaciones que son medias épicas, digamos, ya sea como se reproduzca. Uno es que, y se lo pregunto básicamente a los académicos, digamos, a Daniel y a ti, Francisco, que tiene que ver con el grado de pedagogía política que tiene cosas como esta. Nosotros pero en los últimos 2 años prácticamente, hemos asistido a un basureo constante de la política en general. Ya sea porque desconfiamos de las instituciones que la política creó, ya sea porque un montón de cosas que pasan y que se reflejan en todo lo que ha sucedido en los últimos meses, pero existe un desdén muy marcado hacia la política. Y tú tienes a partir de ahora una situación que comienza con un plebiscito, tienes una serie de elecciones, termina con otro plebiscito casi 2 años más tarde, que es un plebiscito de salida, y después tú tienes la posibilidad de que, haya un nuevo pacto social, un nuevo acuerdo social en el país que está basado en una concepción política de cómo tenemos que ser como país. ¿Qué tanto sienten ustedes de que eso reivindica un poco buena parte del poder conversar civilizadamente dentro de las reglas de esa palabra que causa a veces tanto asco en la política? Sí, yo creo que ese asco, hay que acordarse que Pinochet durante 17 años hablaba de los señores políticos con desdén, y tal vez el gran triunfo del pinochetismo, finalmente. Política, politiquería y demagogia, se acuerdan de ese librito. Sí, claro. Lo vivió los partidos políticos, o sea, no solo por eso digo que en el fondo ese desdén a mí me sorprende, porque viene ya desde muy antiguo. Es cierto que la política está en entredicho en muchas partes del mundo por las crisis de representación, en fin, dará para otro programa, pero en el fondo ahí hay algo muy, muy profundo. Yo creo que esto que tú hablabas, Fernando,
no parte hoy día, parte el 15 de noviembre. A mí me parece que el acuerdo del 15 de noviembre va a ser un acuerdo que con el paso del tiempo va a ir tomando cada vez una mayor importancia para la historia de Chile. Hay que acordarse que en ese momento las fuerzas democráticas, y digo fuerzas democráticas porque el Partido Comunista no estuvo presente, eso hay que tenerlo muy presente también, valga la redundancia, y algunos del Frente Amplio, lograron darle un cauce institucional a una de las crisis más profundas que ha tenido Chile. Sí. Y ese cauce institucional es a través de una forma civilizada, una forma donde en el fondo están las opciones, una forma donde no hay un camino para recorrer. Y eso me parece que es tremendamente importante y que finalmente está siendo reconocido. Cuando nos miran los extranjeros, cuando yo he tenido oportunidad de hablar con gente de afuera que han llamado para entrevistar, probablemente ustedes también la han tenido, lo que más les llama la atención es precisamente eso, que es frente a una crisis hay un camino. Y el camino, en el fondo, bueno, hay riesgo, hay posibilidades de que las cosas terminen siendo peor, pero hay un camino posible. Y ese camino lo logró la clase política, excluido el Partido Comunista y algunos del Frente Amplio. Eso es. Sí, es muy importante lo que está pasando hoy día, si es que, en fin, el día termina bien como se anuncia, ¿no? Justamente porque es la recuperación de un mecanismo pacífico para resolver nuestras diferencias, y esto que parece tan evidente durante algunas semanas, durante algunos meses, hubo dudas de que todos creyéramos en que teníamos métodos pacíficos, ¿no? Y hay gente, y hay personas, por decirlo así, o sea, se firmó el acuerdo del 15 de noviembre y después la misma oposición presentó una acusación constitucional contra el presidente de la República. O sea, tampoco hay que olvidarlo, ¿no? No es que el acuerdo fuera desahuciado por la oposición, pero la oposición siguió apostando por una vía un poco distinta en un minuto, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Que si a la política le ha ido mal, Francisco dijo algo de las razones que hay, que son globales, ¿no? Pero también en parte porque a veces los políticos no creen en la política. Y eso es una cosa que a mí me parece muy llamativa, ¿no? Los políticos a veces son los primeros en ningunear su propia actividad y claro, después no le podemos pedir al resto que los levanten, ¿no? Yo creo que la gran pregunta hoy día, o que va a partir, o que vamos a poder formular mañana, tiene que ver con el cambio de clima, si es que esto produce o no un cambio de clima, ¿no? Si es que es verdad que la sociedad no está tan polarizada porque es capaz de ir a votar y de hacerlo pacíficamente, bueno, ¿será la clase política mañana capaz de llegar a acuerdos tanto en 2/3 en la Convención Constituyente como en las urgencias sociales que no pueden esperar los 2 años que toma el proceso? Y tenemos un caso en pensiones, digamos, que está arriba de la mesa, sí. Y hay que verse que la clase política recoge eso para poder dar una señal. Ahí lo que prima, Daniel, es la voluntad política, a mi modo de ver, del Ejecutivo. ¿Quién en este país, de acuerdo a esta Constitución todavía vigente, tiene la manilla para poder acelerar cosas que realmente se necesitan hacer? Yo creo que el 12 de noviembre dejó de ser así. No, es que estoy hablando en términos formales. En términos formales, si el presidente de la República mañana quiere discutir de la noche a la mañana la negociación dilatada, digamos, complicadísima. Y tiene toda la... De acuerdo, pero el presidente se dio la iniciativa el 12 de noviembre y nunca pudo recuperarla del todo, porque al lado de la cosa formal, que es muy importante, por supuesto, hay una cosa de clima político que el presidente perdió. Sí, Oye, déjame tomar otro contacto que tenemos con Ignacia Jiménez, que está en la comuna de La Pintana. Ignacia, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás, Fernando? Buenas tardes. Seguimos acá en el Liceo Pablo de Roca y hace algunos minutos llegó la alcaldesa de La Pintana, justamente. Alcaldesa, usted ha estado recorriendo distintos puntos de la comuna. Su comuna en general no participa tanta gente, pero ¿cómo lo ha visto hoy día? ¿Se ha hecho fila en algunos liceos incluso? Sí, durante la mañana estuvo bastante movida la afluencia de ciudadanos que asisten a votar en el día de hoy. Recordar a la gente que puede votar hasta las 8 de la noche. Esta votación es distinta, es para no producir muchas aglomeraciones. Este día es histórico y yo creo que vamos a dar sorpresas en la comuna de La Pintana. Espero no estar equivocada, pero hemos dejado los pies en la calle para hacer una campaña de la necesidad que es ir a votar. La participación electoral es muy importante en la comuna de La Pintana y siempre ha sido baja en los últimos 10 años, no solamente desde que existe voto voluntario. La votación de hoy día es especial porque
nos sometemos a una transformación constitucional y el voto del pintanino es el voto de la mayoría de Chile, de cómo viven los chilenos. Por lo tanto, no hay que seguir siendo invisible. El voto esencialmente nos invita a reflexionar que es el único momento donde los chilenos somos iguales. De la comuna de La Pintana es igual a otra comuna pudiente, así que yo invito a votar. Ustedes pusieron también este servicio de buses gratuitos, ustedes incluso lo habían pedido con una carta enviada al Palacio de la Moneda que fuera el transporte gratis hoy día. ¿Cómo ha funcionado ese sistema de buses? ¿Qué sabe usted si se ha utilizado finalmente por parte de la comunidad? No solamente enviamos una carta a la autoridad gubernamental, sino que también estuvimos con el ministro Monkeberg en La Moneda los primeros días de septiembre solicitándole transporte gratuito para el día de hoy. Creo que como gobierno debiera haberse ofrecido todas las garantías para una mayor participación electoral, sobre todo donde no llega el metro. Yo entiendo que el metro hoy día es gratis, pero donde hay metro. En la comuna de La Pintana no hay y por lo tanto el municipio de La Pintana dispuso a última hora 6 buses y están circulando cercanos a los locales de votación. Hoy día no hay excusa para dejar de votar, no solamente por nosotros, que ya tenemos una cierta edad, sino para las futuras generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos, incluso nuestros bisnietos. Merecemos luchar para dejarle un futuro mejor a nuestras personas que vienen detrás nuestro. Alcaldesa, última pregunta, puede ser que tiene que entrar al colegio. ¿Cómo ha visto la jornada? Hasta el momento, ¿todo tranquilo en su comuna? Tranquilo, no tenemos ninguna información de alteración del orden público y por lo tanto aquí no están los que se portan mal. Aquí están los que se portan bien, son las personas buenas, con una cultura cívica. La democracia, no hay que tenerle miedo a la democracia. Ir a votar hoy día es mucho más seguro que ir al mall y hemos invertido para dar condiciones sanitarias a todos los vecinos que quieran cambiar el país. Muchas gracias, alcaldesa. La dejamos para que usted ingrese ahora al colegio, haga el recorrido y anda fiscalizando particularmente lo que está ocurriendo al interior de los distintos liceos, de los distintos colegios en su comuna. Y nosotros hemos estado todo el día en este liceo, Fernando. Es un liceo donde votó en la mañana la diputada por la zona, Pamela Giles. Y la verdad que es un liceo que ha tenido poca participación. Se hizo fila a eso de las 11 de la mañana, después ahora hace poco se ha visto un mayor flujo de personas, pero lo que sí vimos fue harto adulto mayor dentro del horario especial que tenían ellos de votación, casi todos haciendo voto asistido, personas con movilidad reducida. Y te quiero invitar, Fernando, a que revisemos justamente parte de esas declaraciones que pudimos recoger ya a eso de las 2, 3 de la tarde, cuando se hacía uso de este horario especial que se había dispuesto para los adultos mayores. Pasemos a escucharlo. ¿Qué edad tiene usted? 91. ¿Y por qué quiso venir hoy día? Ay, como si me dijiste, no dije que tenía que venir. Oiga, pero ¿quería usted venir? Sí. ¿Y por qué quiso venir igual hoy día? ¿Este es el horario especial para los adultos mayores? Sí, siempre tengo que votar. Sí. ¿Cree que esta tenía quizá alguna importancia más relevante que otros años? Sí. No sé, sí, yo creo que sí. Ojalá sea para mejor. Ahí ustedes escuchaban, claro, ahí adultos mayores que llegaron a votar, algunos incluso se habían equivocado local, Fernando, habían venido a votar según lo que era la tradición, pero tenían que ir a otra escuela que estaba muy cerca, así toda la disposición acá, los ayudaron a buscar incluso ahí el local de votación para poder trasladarse. Nosotros vamos a quedar acá en La Pintana con la imagen en directo que ustedes ven de ya la llegada de la alcaldesa recorriendo este lugar. Yo te decía, ella lo que ha hecho durante toda la jornada es poder revisar si se cumplen las medidas sanitarias en los distintos colegios, escuelas, liceos que están dispuestos hoy día en su comuna y asegurar que al final de cuentas sea hoy día un plebiscito seguro, como han dicho las autoridades, no solo desde el punto de vista del orden público, sino también del punto de vista sanitario, que hoy día es una de las preocupaciones de esta jornada. Muy bien, muchas gracias, Ignacia, y vamos a tomar contacto ahora con Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática, parte del Frente Amplio. Catalina, ¿cómo estás? No se te escucha lo que hablas, sí. Vamos a tratar de ver si es que podemos arreglar ese contacto con Catalina Pérez.
de Revolución Democrática. En todo caso... Buena la frase de la alcaldesa. Sí. ¿Cuál? Aquí no están los que se portan mal. Están los que se portan bien. Toda la razón. Pero igual, eso está hablando toda en términos cívicos, digamos. Totalmente. Claro, pero... Sí. Y que son muchísimos más los que se portan bien, los que nos portamos bien. No, pero también yo creo mal. que hay que decir que, o sea, lo que estamos viendo en Chile tiene hartos grises, digamos. O sea, entre los que se portan súper bien, los que se portan súper mal, hay harto entre medio, que yo creo que también eso hay que ponerlo sobre la mesa. Sí. Que sobre todo, por ejemplo, no hay que olvidar, porque hablamos recién del acuerdo del 15 de noviembre pasado, eso nace por algo que empieza en la calle y en algunos casos empieza con violencia, en otros, justo hoy día se cumple un año de esa gran manifestación en la calle. Y había muchas dudas de finalmente, bueno, cuánto es legítimo de lo que está pasando en la alta política, cuánto no. Es decir, hay harta cosa ahí que yo creo que es bueno decirlo. Y también hablando de la alta política, no hay que olvidar que se hicieron otros intentos de cambio constitucional, por ejemplo, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, y muchos los ningunearon, decían que eso no estaba sobre la mesa, que o sea, eso de no hecho, era la presidenta entregó su propuesta 5 días antes de entregar el mando. Y de hecho, hoy en día, mucha gente a la derecha que en ese minuto lo ninguneó dice, yo hoy día firmaría, pero al tiro. Sí. Entonces, igual yo creo que hay un tema de que la política supo estar a la altura para el acuerdo del 15 de noviembre, pero después de un remesón de un grado, para decirlo bien a la chilena, sobre un 9, digamos. Es que, ¿sabes? Enorme. Yo tengo la impresión, Maca, que, para ponerlo en términos coloquiales, si tú quieres, hacía ya bastante rato que la política se estaba poniendo cómoda. De alguna manera se achanchaba en lo que había sido, lo que eran los protocolos, la rutina. O los márgenes de lo posible. Exacto, los márgenes de lo posible, una cosa así. Y se pega un remesón muy potente hace un año esta situación. Y hoy día vamos a tener, porque siempre pasa, y hay que decirlo directamente y no mentirle a la gente, vamos a tener años que probablemente la incomodidad va a ser parte de ese hecho, porque vamos a tener que pensar cosas de una manera distinta, que van a ser cívicas, que van a tener, como decías tú, Daniel, un canal institucional ad porta, pero no vas a poder volver a tus típicas cojines y tus buenas almohaditas, tal cual como era antes. ¿sabes? La política se tiene que incomodar para que cambie, si no, no sirve la nada. violencia, pero no el conflicto. Eso es clave. Sí. O sea, eso es la gran diferencia. Claro, el conflicto, porque bienvenido sea, pero la violencia es lo que no puede. Hay que alejarse de esa comodidad y de los diagnósticos equivocados de lado y lado. Por cierto. Porque ¿qué es lo que pasó? Que como la derecha ganó con cierta comodidad, pensó que su diagnóstico era completamente mayoritario en Chile y simplemente había ganado una elección, lo que es bien distinto, ¿no? Hay que salir de esa comodidad y también hay que salir de jugar con la ambigüedad de la calle y la violencia para presionar el proceso. Yo creo que ese es el compromiso que todas las fuerzas tienen que adquirir y que para la oposición no va a ser fácil por el motivo siguiente, o sea, por muchos motivos, porque yo veo que hay como una especie de switch en la oposición de todavía seguir acusando a la derecha de vetos. Y la derecha ya no va a tener más poder de veto a partir de esto. Y por tanto, esa dinámica con la cual la oposición lleva actuando mucho tiempo, por razones quizás legítimas, algunas de ellas, se acabó. Sí, pero Daniel, también eso es porque hay una verdad, es una explicación, esa explicación la ha dado muchas veces el presidente Lagos, de decir, bueno, ¿por qué no avanzamos más? Que es la pregunta para los gobiernos de la concertación. ¿Por qué ustedes no avanzaron más? ¿Por qué, como decía Fernando, se achancharon? Y la respuesta es que tenía el bloqueo permanente para reformas importantes. Ahora, pero eso es una verdad parcial. Pero yo creo que es bastante cercano a la realidad. Yo no digo Ahora, que no haya sido bloqueado, digo que a parte importante de la concertación ese bloqueo la acomodó mucho más de lo que están dispuestos a admitir hoy día. Pero, ese es el problema. Pero mucha parte no. Yo creo que en ese sentido el presidente Lagos es genuino al decir, y sobre todo en sus memorias lo explica largamente todas las cosas que quedaron para... Ahora, yo quería hacer un punto antes de la política que hablaban ustedes, de los políticos a la altura, y yo creo que hay un tipo de político que tiene que a partir de ahora cambiar el switch inmediatamente, que son los que andan sembrando el pánico, ¿ya? Y yo creo que hay muchos que han estado sembrando el pánico de una manera ya poco menos que va a llegar la Unidad Popular de nuevo si gana el apruebo, y todo tipo de conductas muy irresponsables porque saben que eso no va a ser así, o sea que digamos, todo puede pasar, ¿no? Como decíamos, hoy día el día todavía no termina, pero es muy poco probable ese escenario. Y yo creo que ¿por qué eso es tan relevante? Porque pasa de nuevo esta mirada como maníaca de Chile. Es la misma gente que antes decía que esta era Suiza de Latinoamérica, que éramos el mejor país, mirando índices macroeconómicos que escondían mucha malestar, mucha manera mala de vivir de la gente, muchas necesidades no resueltas en índices que se veían muy bonitos, y resulta que no éramos ese país perfecto, pero tampoco somos un país al
al borde del precipicio. Y yo creo que todo lo que estamos viendo ahora es como tener confianza en la ciudadanía, que ha tomado buenas decisiones en 30 años, que fue capaz de salir de una dictadura en paz y que, por lo tanto, si todo sigue así, en un espíritu de este tipo, sin sembrar ni el pánico ni tampoco la ira y la rabia, vamos a poder conducir, o sea, cada uno de nosotros y los partidos, bien. Yo estoy de acuerdo contigo, Paula, pero eso es una aspiración, no es una realidad que se va a cumplir. Yo creo que no se va a cumplir. Claro, yo creo que no se va a cumplir. Ojalá que sea No, así, lo que te ojalá digo que es que nos hay que exigirle a los partidos todos, que están sembrando el pánico que no lo sigan sembrando. Por eso, pero el pánico se siembra de lado y lado, y eso yo me acordaba de una frase de Mario Benedetti que decía, bueno, el futuro no es una hoja en blanco, es una fe de ratas. Y creo que nunca viene mejor que esa frase de Benedetti, el gran Benedetti, porque la verdad es que, claro, si nosotros asumimos que el futuro es una fe de ratas, entonces corrijamos realmente todas aquellas cosas que nos incomodan y que queremos corregir. Si queremos una hoja en blanco, también es un problema, y ese es un problema porque cuando tú estás dispuesto, digamos, a revisarlo todo, entonces a lo mejor te puedes equivocar muy fuerte, y por lo tanto creo que ahí hay un equilibrio. Si como dice el alcalde Codina, triunfan los moderados, triunfan los sensatos, estamos por buen camino. Si esto se polariza, va a ser más complicado, pero nada asegura, más allá de las buenas intenciones que todos tenemos aquí, de que no vamos a tener un futuro más polarizado. Pero mira, te lo digo de una manera más directa. Yo creo que aquí hubo gente que invirtió en meter miedo. Hizo una inversión. ¿En qué sentido? En eso, en lo que tú misma estás diciendo. Invirtió, toda su comunicación era de que aquí quedaba con un proceso eventualmente civilizado en torno a cambiar la Constitución. Lo que venía era una hecatombe. Invirtió en eso. Y tienen nombre y apellido, y tienen caras, y tienen situaciones que están escritas. Y por lo tanto yo no creo que vaya a haber una cantidad muy grande de gente que vaya a salir hoy día en la noche a decir, de esas personas que vaya a decir, mira, creo que me equivoqué. Creo que yo pensé que no iba y que yo dije que iba a votar bastante poca gente, y la verdad es que votó mucha más gente. Me equivoqué en mis cálculos. Yo creo que no va a venir una masa brutal a tratar de deshacer todo. No, yo creo que la forma normalmente en que una persona fanática o con tendencia fanática enfrenta una derrota o una situación que no vio dentro de su discurso, es enfatizando su discurso. Lo que sí es importante es que quedan cada vez más aislados. Y esto va de los dos lados, porque hay gente en la ultraizquierda que tampoco quiere que se produzca un plebiscito ni un camino institucional. Por supuesto. Pero sí creo que las personas que esperan que después de lo que pase hoy día no hayan esas metidas de miedo y que los próximos 2 años va a quedar la crema y que la Constitución no va a solucionar los problemas que la gente hoy día quiere a través del voto, yo tengo la impresión de que esas personas van a insistir cada vez más, pero van a ser cada vez menos. Oye, un pequeño punto. La prensa extranjera, el Economist, instituciones extranjeras de todo tipo han tenido una visión en general positiva de que esta es una salida institucional que muestra... Eso es otra cosa. Entonces, pero eso también es importante porque es como decir, oye, no nos encerremos en una mirada, digamos, estrecha, que además le crea mucha ansiedad y mucho miedo a personas de manera innecesaria. Ahora sí tenemos el contacto con Catalina Pérez de Revolución Democrática, presidenta de Revolución Democrática. ¿Cómo estás, Catalina? Hola, muy buenas tardes ya. ¿Cómo están por allá? Bien, cuéntanos un poquitito cuál es la visión que tú has tenido de este día. Un día lleno de esperanza, con urnas llenas, con alta participación de los y las jóvenes de nuestro país. Nosotros ya estamos reunidos ya en el comando Que Chile Decida, en Santiago, afuera de Revolución Democrática, y esperamos que después de esta jornada tengamos mucho que celebrar. Este es un proceso que abrió la ciudadanía y que nos abre la posibilidad también de generar transformaciones profundas en nuestro país. Y hemos visto cómo el pueblo de Chile ha comprendido la relevancia histórica de este proceso. Diría que el hito democrático más importante de los últimos 50 años en Chile, y esperamos, insisto, que podamos tener un excelente resultado en niveles de participación y también en la alternativa ganadora. Catalina, ¿han podido ustedes ocultar los niveles de participación a lo largo del país a través de las distintas oficinas que tiene el Frente Amplio? Sí, tenemos voluntarios desplegados en diría un 70% de las mesas a lo largo de Chile, y lo que constatamos en las diversas regiones, yo de hecho voté en Antofagasta, es un amplio nivel de participación
y por sobre todo también un amplio nivel de participación de jóvenes en Chile, que sin duda reflejan un fenómeno y reflejan un momento político diferenciador respecto del proceso político, digamos, anterior. Creo que hoy día se marca un hito, un inicio de un cambio, un inicio de un ciclo, de un proceso político importantísimo para la historia de nuestro país, que parte hoy. Vamos a arreglar ese audio porque la verdad no se escucha mucho. Se fue el audio. Se nos fue la onda. Sí, ella dice que está en Antofagasta, ¿no? Sí. Estuvo en Antofagasta, parece que ahora ya estaba acá. Hay otra frase que en el contacto de La Pintana, a mí yo la anoté, esa abuelita, no sé si se puede decir, un adulto mayor que dijo, ojalá que todo esto sea para mejor. Es parte de lo que, es parte de esa sabiduría popular que se expresa en este tipo de ocasiones y que, bueno, al final es lo que espera la mayoría del país. Ojalá que esto sea para mejor. Sí, ahora es bien, déjame desmenuzar la frase porque es una frase muy bonita por dos razones. Una, porque ojalá que esto sea para mejor, lo que sucede con esa frase es que te valida una conducta aunque no sepa con total certidumbre lo que va a pasar. Pero no deja de hacer la conducta que hay que hacer a juicio de ella. Y deja de formular la pregunta que esto no está comprado tampoco. Y tiene ese sano escepticismo de decir, bueno, tal vez no lo sea, digamos. Sí, pero, exactamente. Oye, tenemos a Catalina Pérez de vuelta. Catalina, tú estabas hablando sobre cómo habían visto esto a través de las regiones, qué les informan a ustedes de todo el país. Sí, les contaba que estábamos desplegados en Antofagasta, en Copiapó, en Coquimbo, en Valparaíso, también en diversas regiones del sur, y en todas constatamos un comportamiento electoral muy asociado a la participación electoral de los y las jóvenes, un rango etario que no se había visto en otros procesos electorales y que sin duda nos devuelve la esperanza de este nuevo Chile, este proceso político tan relevante. Creo que los y las jóvenes de nuestro país abrieron también paso en este proceso recogiendo una aposta generacional muy, muy importante, y hoy día hay un reencuentro entre diversas generaciones también en torno a la verdad, justicia y reparación, les decía, por la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país, pero por sobre todo llenos de esperanza de la posibilidad de construir historia. Así que sin duda un proceso Catalina, muy, muy bonito. Catalina, recién conversamos con Heraldo Muñoz, el presidente del PPD, y dijo que varios miembros del Frente Amplio y de partidos del Frente Amplio habían solicitado una reunión o estar juntos más tarde. ¿Eso es así? Sí, hicimos los esfuerzos ahí liderados por Beatriz Sánchez para que ojalá pudiésemos tener una celebración conjunta. Parece que no podemos continuar, pero básicamente le alcanzó a confirmar que habían esfuerzos. Que habían esfuerzos, claro. Sí, yo creo que es lo más natural, porque ahora lo que todo el mundo está esperando, sobre todo en el mundo de la centroizquierda, es ver cómo se redibujan, cómo se reordenan las fuerzas, pensando que ahora viene lo más complicado, que son las listas para constituyentes. Exacto. Porque por lo menos la derecha tiene muy claro, los que están en el rechazo, que se oigan el apruebo, sí. Esto vuelve de nuevo, mañana lista única, sí. No, ellos lista única y para adelante. Sí, así es. Y si es así, pueden lograr llegar a tener incluso hasta el 40% de la Convención Constitucional. Por lo tanto, yo creo que para la izquierda, es verdad, van a tener un rato de celebración si es que gana el apruebo, pero el trabajo a partir de mañana no es para nada menor. Gerardo Muñoz habló de una lista y un plan B con dos listas, que es la idea de los comunistas. Con la información que uno tiene es bien optimista, pero en fin. Sí. Vamos a ver, en todo caso les quiero recordar a todos ustedes que Tolerancia Cero en su estado, tampoco es el estado original porque vamos a hacerlo bien ampliado, pero en horario nocturno está a partir de las 11:30 de esta noche. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa, volvemos. Seguimos en esta transmisión de Tolerancia Cero Electoral. Acuérdense que a las 11:30 viene el Tolerancia Cero formal con todos los, esperamos ya estar muy cerca de los resultados y probablemente muchos de ellos ya conocidos. Vamos a ir ahora al Estadio Nacional donde está Gabriela Segura. Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo se ve el Estadio Nacional?
Hola, muy buenas tardes. Harto movimiento todavía acá en el Estadio Nacional. Vamos a ver las imágenes en vivo de Rigoberto Badilla. Si bien ha disminuido la afluencia de público, todavía se ve bastante cantidad de personas que se han acercado a votar aquí en las mesas que están dispuestas en este recinto. Nosotros estamos a la altura de la mesa 26M, donde ha llegado una cantidad importante de personas hasta esta hora, considerando también que todavía falta un tiempo para que cierren las mesas, pero las cifras son importantes. Son cerca de 300 personas las que iban a votar al menos en estas mesas y hasta hace un ratito ya iban cerca de las 200 que habían participado, así que han tenido bastante trabajo los vocales de mesa que están en este sector. Se ve bastante movimiento igual en los alrededores del Estadio Nacional, no en las mismas mesas, sino que en los otros espacios, personas que han venido con sus mascotas, con sus hijos, en bicicleta y que han aprovechado también de hacer prácticamente de un panorama, venir y votar acá en esta instancia para compartir con la familia, para sentarse un ratito en el pasto y poder disfrutar de este bello día, al menos que está en la región metropolitana bastante soleado. Llega gente, está un poco menos, como les comentaba, en relación a lo que había pasado en la mañana, donde veíamos que era otro el panorama con filas más considerables, pero de todas formas la gente se acerca hasta acá. Han tenido sí la oportunidad en estos últimos minutos los vocales de mesa de poder almorzar algo, poder descansar un poco, ir al baño también, aprovechando también este lapsus que se generó, pero de a poco se ve como más gente se va acercando hasta las mesas para poder votar. Se ve, yo les comentaba, familias enteras, personas jóvenes, también adultos mayores y personas que han venido con sus hijos, incluso con sus mascotas, para poder ser parte de este proceso. En las mesas hay movimiento, hubo un momento sí que bajó bastante el movimiento que tuvieron los vocales de mesa, pero ahora se retomó, ha llegado más gente en estos últimos minutos para votar y poder ser parte también de este proceso. Vamos a acercarnos, de hecho, para poder conversar con alguno de ellos y que nos pueda comentar un poco cómo ha estado la cosa. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo han estado acá en esta mesa? Hola, bien. Bien, ha venido harta gente a votar. ¿Cuántas personas estaban registradas aquí? ¿Cuánto llevan más o menos hasta ahora? 206 votos. Personas que vinieron a votar. Un padrón de 331. Quedan poquitos todavía. Quedan pocos todavía. Sí. ¿Cómo ha estado el tema del trabajo? ¿Alguna hora peak? Ahora ya empieza como a acercarse más gente, ¿no? Hasta ahora ha estado bien flojo. Más en la mañana, cerca de las 12, había harta gente, pero ya ahora ha bajado un poco la concurrencia. Gente que vota por primera vez también, ¿o no? Poco. Sí, las personas más que nada habían participado en otros procesos anteriormente. Sí, vi que habían 2 personas que era como primera vez que venían a votar, pero el resto, todo bien. Sí, con energía, optimistas de poder participar de este proceso. Todo tranquilo, como debe ser. Muchísimas gracias. Ya, bueno, ahí veíamos 200 personas, un poco más de 200 personas que han votado solo en esta mesa de un padrón electoral de más de 300 personas, así que es importante también esa cifra y cómo se ha dado este procedimiento, este proceso eleccionario acá en el Estadio Nacional, mesas que cuentan con estos cupos de 300 personas, pero que cuando faltan todavía un par de horas para que se cierren las mesas, sigue aumentando las personas que se han acercado a votar hasta acá, hasta este lugar. Vamos a ver si hay alguna persona que haya votado. Hola, buenas. ¿Usted también es acá vocal de mesa o viene a votar? No, vocal de mesa. Ya, ¿cómo ha estado la jornada? ¿Había sido vocal de mesa antes? No, primera vez. ¿Qué tal la experiencia? ¿Entretenida? Sí, la gente, ¿cómo la vive? ¿Contenta, entusiasta? Normal, o sea, contenta, otras personas votan y se van rapidito. ¿Se imaginó que iba a venir tanta gente a votar? Sí, pensé que sí iba a venir harta gente. Esperamos más, todavía nos queda harto. Muy bien, muchísimas gracias. Ya, sí, porque pese a que han trabajado bastante, están con las ganas también de que siga llegando gente, que siga participando gente, que venga aquí a votar en este plebiscito. El Estadio Nacional es uno de los establecimientos que más gente tiene aquí como sede para poder votar en este proceso, así que vamos a esperar lo que pueda ocurrir en estas 2 horas que todavía quedan para que se cierren las mesas acá en el Estadio Nacional. Entusiastas, hasta las personas, ven justo ahí que alguien está dejando su voto.
para que luego sea obviamente revisado. También hay presencia de apoderados de mesa que han estado durante todo el día participando acá, siguiendo de cerca todo este proceso. Hola, muy buenas tardes, consulta cortita. ¿Qué tal la experiencia acá? Bueno, no quiso hablar con nosotros, pero lo veíamos que hizo uso de su derecho de votar y participar en el plebiscito. Lo que esperan también los que son los vocales de mesa es que esto continúe, que se siga acercando más gente acá hasta este lugar, algunos que por primera vez estaban participando, como escuchábamos la experiencia de esta persona. Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal ha estado la jornada aquí? Bien, tranquila. ¿Cuánta gente ha participado más o menos en esta mesa del padrón? 220, 210 aproximadamente, un 50% más que las elecciones anteriores. Mucho más. Sí. ¿Personas que vienen por primera vez a votar? Sí. Sí, vienen con algunas dudas o más o menos claritos con el procedimiento. El procedimiento es bastante simple, obviamente se le explica al votante antes de ingresar, pero las dudas se las resolvemos bastante rápido y ellos tienen clara su decisión. Así ¿Se imaginaban que iba a venir tal cantidad de gente a votar? Sí, por lo menos yo sí. ¿Sí? Yo también. Muy bien, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Bueno, aquí vemos que están aprovechando estos minutos los vocales de mesa de poder descansar un poco. Ha estado tranquilo, dicen, la jornada, así que vamos a seguir acá el pulso de lo que ocurre en el Estadio Nacional. Yo les comentaba, está por un lado lo que ocurre en las mesas, que son bastantes las que están habilitadas aquí, y por otro lado lo que ocurre en los alrededores, personas que han aprovechado de caminar, han aprovechado de despejarse un poco también y hacer de un paseo esta avenida al Estadio Nacional para poder votar. Muy bien, gracias Gabriela Segura. Yo recordaba, y probablemente ustedes que son académicos tienen esto más en la cabeza, pero en algún momento dado tú recordarás que surgió esta especie de que un grupo de mesas del Estadio Nacional podían replicar perfectamente cómo era la votación nacional. Yo nunca supe si es que eso fue un mito o si es que de alguna manera apuntaba a algo efectivo, pero me acuerdo de muchas personas que eran expertos electorales que aventuraban que con un grupo de 10 o 12 mesas escogidas, digamos, del Estadio Nacional, tú podías acercarte, pero bastante bien, a cuál podía ser el resultado nacional. No tengo idea nunca si eso fue efectivamente mitológico o no. ¿Ah? Yo me dediqué a la política algunos años, por tanto fui apoderado general algunas veces, siempre en Viña, en Valparaíso. Valparaíso. El momento de volver, Daniel, para que el momento de volver. Claro. Constituyente. ¿Sí? La noticia acá, la noticia. La sección humor viene después. Oye, si Agustín Esquella ya dijo que quería ser candidato, así que podéis decirlo. Teníamos siempre un grupo de mesas que efectivamente, si uno le seguía el recorrido desde el plebiscito en adelante, uno podía saber más o menos por el resultado. Por ejemplo, una mesa en la que, la recuerdo perfectamente, que fue la primera que abrió en el Colegio Rubén Castro en el 99, era una mesa en la que había ganado el no cómodamente y en la que Lavín le pisaba los talones a Ricardo Lagos. Y uno con esa mesa ya tenía más o menos un mapa. Oye, Fernando, pero hoy día además en la tercera hicieron ese mismo reportaje, mesas que miran los expertos electorales, y te puedo decir que las 5 mejores en ese sentido son, según los expertos, Colegio Compañía de María, Liceo Elvira Sánchez de Garcés, Liceo Técnico Carlos Alessandri Altamirano y otros que están ahí mirándolo porque en las últimas elecciones han podido... En investigación de mercado se dice que para saber cómo está la sangre de una persona basta sacar una jeringa que sea representativa y por lo tanto si uno encuentra la jeringa, no hay que desangrar el cuerpo completo para saber cómo está tu sangre, si basta una jeringa. A lo cual hay que sacar la jeringa correcta, ¿no? La jeringa correcta, que es el mismo ejemplo que se da a la señora cuando está haciendo una cazuela para saber si está bien de sal, tiene que poner una cuchara para saber, ¿cierto? Y en ese sentido, mientras sea representativo, y hay muchas mesas que apuntan en ese sentido. Pero no el resultado de Ñuñoa completo, porque Ñuñoa completo se ha movido de una manera un poco distinta. Siempre escuché en esa época, cuando se empieza a retornar el giro electoral, llamemos así. ¿Ah? Después del plebiscito había unas mesas en el Estado Nacional que se supone que eran las mesas. Y había una gran expectación por cómo se votaba en un grupo determinado de mesas, porque se señalaba que ese grupo determinado de mesas de alguna manera representaba
Igual es raro porque históricamente la votación en general. esa época votábamos hombres y mujeres por separado. Sí. Por lo tanto, es raro que hubiera mesas representativas teniendo en cuenta que solo representaban potencialmente a la eran mitad. mesas escogidas de varones, mesas Sí, pero digo escogidas que no es que sean mesas porque, por ejemplo, en el caso que estamos hablando, son mesas seguramente ya son mixtas, o sea, donde tú puedes eventualmente ver por la composición que tienen, por la edad, si son mezcladas de las mesas nuevas que incorporaron a nuevos votantes, son muy viejos, porque también, por ejemplo, hay ciertas mesas que se sabe porque son más antiguas, donde vota gente más edad, entonces uno puede de repente avisorar ciertas cosas. Las mesas más nuevas también pueden dar algún indicador, entonces es curioso cómo logran hacer esa mezcla con poquitas mesas, digamos, que finalmente... Bueno, pero es que esa es la herramienta de la econometría, ¿sí? Sí, Eso finalmente pero meter si los datos y ver cuáles son los que te van la dando... La encuesta es una muestra, si la muestra está muy bien hecha, da igual el tamaño de la muestra. María entonces en la noche para ver si fue o no. Bueno, en Estados Unidos pasa lo mismo con ciertos estados, que ciertos estados te predicen resultados, y ellos, algunos de los especialistas electorales saben, ciertos estados cómo van, es como eventualmente se va a dar A mí hay una cosa que me completa. preocupa un poco, si es que realmente hay en ciertas comunas del país una diferencia muy grande respecto al resto del país. Estoy hablando si en el sector oriente el resultado es muy distinto, por ejemplo, el sector oriente de Santiago a lo del resto del país. Creo que ahí va a haber un hecho político complejo, porque va en el fondo a marcar una diferencia que no se ha visto en las otras elecciones, donde, claro, el sector oriente más bien ha tenido un comportamiento, pero que se ha replicado en muchas comunas que no tienen nada que ver, y en Puente Alto gana el alcalde Codina y da lo mismo, pero acá si hay una diferenciación muy marcada, creo que eso va a ser un elemento complejo. Y el segundo elemento, que yo creo que si tenemos menos votos blancos es favorable en el sentido de que nadie se puede arrogar esos votos blancos. Yo creo que ese es un llamado que a esta altura de la tarde todavía podemos hacer, que nadie se los arrogue, porque los blancos, los que no fueron a votar, los nulos, todos aquellos que en el fondo la gente dice, bueno, estos son, por un lado dicen, estos son los que ya no creen en el sistema porque realmente entonces son de un lado, o aquellos que dicen justo lo contrario. Y yo creo que finalmente también en las muestras que se han hecho en diversas elecciones del mundo, más o menos los que no votan se comportan como los que votan, en grandes números, no es exacto, pero más o menos. Por lo tanto, acuérdense, estábamos hablando del pasado, del plebiscito, acuérdense de Francisco Javier Errázuriz, cuando dijo, yo saqué un 15% de los votos, pero sumemos los que no se inscribieron, sumemos los blancos, sumemos bueno, los que nulos, tenía que el dicen año que que le pidieran, en verdad. que en el fondo opinan igual que lo que estamos representando nosotros. No, yo creo que eso... Pero donde se nota eso muy claramente es, por ejemplo, incluso en lo que pasó en la segunda vuelta de Ricardo Lagos con Joaquín Lavín, donde tú tienes un montón de gente que no estuvo en la primera vuelta y que llega a la segunda vuelta, y se reparten en forma relativamente proporcional, claro, manteniendo, si tú quieres, las mismas proporciones. Más o menos. Oye, lo otro que hay que tener ojo es el voto femenino. Salió un estudio de la Universidad de Talca esta semana muy interesante, que desde que el voto es voluntario en Chile, las mujeres votan mucho más que los hombres, y estaba además haciendo una predicción de que podían haber 200.000 mujeres más que hombres votando esta vez, en mujeres bajo 40 años, y que si toda la demografía, digamos, se cumplía... Oye, déjeme interrumpirlos porque vamos a ir de inmediato con Pablo Cuellar para información sobre votos en el exterior. Muy bien. Pablo. Hola Fernando, ¿cómo estás? Les saludo también a todos en el panel. Mientras quedan algunos minutos para que se cierre la mesa aquí en Chile, ya en varias partes del mundo han cerrado y tenemos algunos resultados. Por ejemplo, en Oceanía y en Asia ya están completamente listos. Países como Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón, Malasia, Tailandia ha ganado el apruebo, y de manera bastante masiva en todos estos lugares, con sobre el 80% para esta opción, mientras que el único lugar donde se ha reportado en estos momentos donde ha ganado el rechazo está siendo Emiratos Árabes Unidos, que por ahora se está consolidando ahí con esta opción dentro del planeta. Mientras que en otro continente, en Europa, en estos momentos ya se están realizando los conteos de los votos. Se han cerrado algunas mesas, por ejemplo, ya se ha sabido del triunfo de Francia con el apruebo, porque Francia, como recordemos, entró en toque de queda, cerró antes las mesas. Vamos a tomar contacto, de hecho, en estos momentos desde Inglaterra. En ese lugar se encuentra Sofía Brink desde Londres para ver todo lo que está sucediendo con el conteo de votos. Sofía. Hola Pablo, hola a todos, ¿cómo están? Espera, acaban de dar el resultado de la mesa 2, acá de la sede de Londres, la única circunscripción en el Reino Unido. Ganó el apruebo por 142 votos. Estamos pendientes todavía lo del rechazo, pero es una victoria clara del apruebo en esta mesa. La otra mesa, de las 6 mesas que hay en esta circunscripción, la otra mesa que ya tiene resultados es la mesa 4, donde ganó el apruebo por 182 votos y el rechazo obtuvo 27 y hubo un voto nulo.
La jornada estuvo muy determinada por la gran cantidad de gente, y el padrón electoral aumentó mucho desde la vez pasada a esta vez. Así que ha sido un día bastante movido acá en Londres. Estamos esperando todavía los otros conteos, pero sin embargo hay bastantes medidas de seguridad debido a las restricciones de COVID, por lo que está un poco limitado el movimiento. Sin embargo, dentro de lo que se ha hablado en este día en la embajada, se espera alta participación, hubo alta participación, cerca de 200 personas por mesa, y se espera se visibiliza una tendencia clara a una victoria del apruebo en las mesas que han sido contabilizadas hasta el momento. ¿Nos puede repetir un poquito cuál fue el puntaje ahí, la votación? De la mesa 2, 148 para el apruebo, el rechazo. Espere. 30. Estamos en este minuto. Bien. Bien, Sofía, te vamos a dejar ahí tranquila, se escuchan algunos aplausos detrás tuya. Hay que saber que en el Reino Unido también, como entraron en una etapa de confinamiento, en algunos países, por ejemplo el caso de Gales, hubo personas que no alcanzaron a ir a votar a Londres, que era una de las principales sedes en ese lugar. Te vamos a dejar ahí tranquila para que tengas todos los resultados, y nos vamos a trasladar hasta Alemania, porque en ese lugar se encuentra Nicole Geisel, donde también hubo un retraso de estas mesas. Nicole. Hola Pablo, ¿cómo estás? Así es, la verdad es que se han demorado bastante en cerrar las mesas. De las 5 mesas que hay aquí en el Consulado de Berlín, en Alemania solamente empezaron con el conteo de votos en la mesa 1 y 4, como vemos a mis espaldas. La verdad es que llegó mucha gente el día de hoy. Lo último que me dijeron es que se cree que participó el 80% de los chilenos inscritos. Eso serían más o menos 1.360 de los 1.700 que estaban inscritos para sufragar acá en Berlín. Con las medidas de sanidad, la verdad es que eran súper estrictos. Dejan estar solamente 15 personas aquí al interior de la sala, y nosotros de prensa nos tenemos que ir turnando. Solamente una persona puede estar adentro, solo, sin camarógrafo. Así que sí, la verdad es que están tratando de tener harta rotación de gente, porque hay mucha gente acá afuera de la sala esperando poder entrar también y participar del conteo de votos. Bien, Nicole, te dejamos ahí entonces reportando. Ya sabemos que en España, en su capital Madrid, ya hay alguna tendencia. Nicolás Muñoz nos reporta desde ese lugar. Nicolás. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Ha terminado el conteo de votos, ya están escrutadas las mesas para las opciones del apruebo y el rechazo en 5 de las mesas en Madrid, y como lo ven a mi espalda ya se está votando por el tipo de convención. Yo les voy a contar, tenemos un recuento. Por ejemplo, en la mesa 1 el apruebo ganó con 107 votos contra 21 rechazos, la mesa 2 124 contra 28, la mesa 3 133 contra 31, la mesa 4 166 contra 28 y un voto en blanco, y la mesa 5 162 apruebos contra 26 rechazos. Son las mesas escrutadas por el apruebo o el rechazo a una nueva constitución en las 5 mesas, ya lo decíamos aquí en el Consulado de Madrid. Falta conocer las 2 mesas que están abajo, así que vamos a conocer esa información, y obviamente vamos a estar actualizando también, por ejemplo, cómo va, si gana la convención constitucional, que está arrasando también, o la convención mixta. Bien, Nicolás, muchas gracias. Fernando, ahí está parte del reporte. Estamos a la espera de lo que va a suceder en Estados Unidos y Argentina, que son los 2 países con mayor cantidad de chilenos. Todavía están votando en esos lugares. Muy bien, gracias Pablo. Nos vemos. Muy bien. Bueno, a propósito, es probable que tengamos que interrumpirlos de lo que están hablando, porque estamos esperando que hable Patricio Santamaría, director del CERVEL. En cualquier momento entra, así es que sigue, Maca. Que emociona ver lo del voto afuera, porque fue algo durante muchos años anhelados por quienes vivían fuera. Ya pueden hacerlo desde hace un par de elecciones, pero fíjate que yo estaba siguiendo a mucha gente que en los días previos contaba cómo estaba agarrando trenes para llegar a los consulados. Sí. Trenes muchas veces, de repente, estudiantes que estaban pagando, en el caso de Europa, más de 100 euros para poder conseguir un pasaje, porque era caro. Ahí hablaron de la gente que de Gales tenía que irse a Londres a votar. No, y gente, por ejemplo, tenía que llegar hasta París, que está en otra ciudad. Es decir, un esfuerzo por los que están fuera, por sentirse parte de un proceso que yo creo que es emocionante, de verdad que es emocionante, sobre todo los que hemos vivido fuera harto rato, que no pudimos ejercer nuestro derecho a voto, ver que pueden hacerlo, y pueden hacerlo de manera tan comprometida. Cuando tú estabas en España no podía votar. Yo tenía derecho a voto, pero el Estado no me proveía de los instrumentos para poder hacerlo.
y solo lo hacían quienes podían viajar hasta acá y bueno, y votaban, pero era algo de verdad, una injusticia tremenda que no lo pueden hacer, así que bueno, qué bueno que pueden hacer los quienes están fuera y ojalá que eso mismo podamos hacerlo para quienes están dentro y no pueden votar, como por ejemplo la gente que está en cárceles y que no está con condenas privativas del derecho a voto y que en estos momentos no pueden votar. O sea, yo creo que ahí hay un tema pendiente de ir mejorando nuestro sistema para que sea cada vez más plural e integrado, ¿no? Paula. Yo totalmente de acuerdo y creo que lo que vemos también en el voto exterior es algo que comenzábamos hablando, como también un orgullo. Tenemos que restaurar el orgullo por Chile, que desde hace tanto tiempo, en medio de todos estos debates y todo, se nos ha olvidado que este país es un país que tiene tanto por lo cual celebrar, que sus habitantes, sus ciudadanos y ciudadanas son el tesoro más grande que tiene y que son capaces de moverse de un lado a otro sin tener los recursos para ir a votar y ser parte de un proceso histórico en calma, en paz, con un lápiz a pasta en la mano, con una mascarilla, que estoy viendo los reportes, todo el mundo fue con mascarilla. O sea, hay que volver a recuperar eso que nos une, ¿no? Como decía Agustín Esquella, no estar todo el tiempo hablando de lo que nos divide, sino también hablar de lo que nos une, que es este espíritu cívico, y también porque yo creo que algo que es bien importante, como decía la primatóloga Isabel Benke, que es una de las, yo creo que de las científicas más destacadas del mundo y es chilena, reflexionando sobre esto que está pasando ahora, decía, oye, es importante entender que no es necesario estar de acuerdo en todo para poder convivir y coexistir en una sociedad. No se nos olvide eso, no tenemos que tener estos maximalismos, digamos, de que en todo tenemos que tener un acuerdo, sino volver a una prudencia y una moderación básica. Bueno, eso lo dice ella que ha estudiado los bonobos. Exacto, y los primates, o sea, bueno, si sobre todo los bonobos. No, pero los resultados que ya nos empiezan a mostrar son categóricos, aunque sean del exterior y no sea la jeringa representativa, pero si uno se recuerda lo que fue la votación de la última elección presidencial, ganó Guillén en general en el exterior, pero por un margen más o menos estrecho. Y acá vemos diferencias de son 90-10 o 85-15. 85-15. O sea, son unas diferencias muy, muy marcadas que puede ser un pequeño adelanto de lo que, no en esas proporciones probablemente, pero que en el fondo es un resultado muy categórico. Sí, yo tengo la impresión de que eso, la única duda que tengo yo respecto de ese tipo de votaciones es que cuando tú estás trabajando, cuando tú de alguna manera estás votando por personas, o por partidos, o por líneas políticas específicas, pero básicamente por personas, candidatos, yo creo que se distorsiona mucho más la situación que cuando tú estás en una votación binaria de apruebo o rechazo sobre una cosa que es prístina, digamos, claro. Quiere o no quiere una nueva constitución. Es mucho más sencillo ese tipo de voto desde el punto de vista de poder proyectarlo que cuando tú estás votando con un set de candidatos donde eventualmente hay bolsones de chilenos que votan de una manera, sé yo, y otra. No te digo que esto sea más, si tú quieres, representativo que lo que tú estás señalando de la elección anterior, la presidencial, pero es de una, yo te diría, de un dinamismo y de una facilidad mucho mayor que cuando existen las variables ideológicas, programas y cosas así, digamos. Sin duda. ¿De qué orden es el número de chilenos que votan en el exterior más o menos? Actualmente 30.000 me parece que son. No deja de ser, aunque claro, estadísticamente no es demasiado significativo, pero claro. Pregúntale a Joaquín Lavín, con esos 30.000 hubiese sido presidente de la República. Con esos 30.000 hubiera ganado la primera vuelta al menos. Ahora son muchos menos. No, con esos 30.000 habría estado más lejos de la son votos que no iban para él. No iban necesariamente para él, sí. No, pero es muy interesante el esfuerzo que hacen tantos chilenos, digamos, porque efectivamente llegar al lugar en el que está el consulado a veces representa unos esfuerzos familiares y económicos más o menos cototos, digamos. No, total. Y en pandemia además, porque no tenemos que olvidar que están las circunstancias en las cuales se está moviendo mucha gente, sobre todo viniendo de Europa, y cómo está Europa en pandemia. Hoy día muchos de esos países entraban en toques de queda, por lo tanto el moverse cuesta mucho más. Yo es tenía distinto una si duda estuviéramos en otras circunstancias. al hecho de que si hubiera sido este proceso electoral en abril, como estaba inicialmente contemplado, ¿habría tenido estos grados de tranquilidad? ¿Con o sin pandemia, dices tú? Sin pandemia, ya. pero digo, si tal vez el paso de los meses... ¿No nos pacificó? Tal vez el paso de los meses como que... Nos atemporó. No sé, es una pregunta. Ahora, es un contrafactual imposible de responderle. ¿no? Por eso es que les pregunto a ustedes que son sabios. Si mi tío Jorge tuviera pechuga, sería mi tía Georgina, digamos, pero... Voy a elegir las ruedas, digamos, en su camioneta. Pero es un contrafactual imposible, pero yo tengo la impresión que, insisto en el punto, que la naturaleza no sea de personas, que no sea una competencia de personas, no sea una competencia de
partidos políticos, llámalo, o ideologías específicas, sino que sea una cosa que se representa tan simplemente como ponernos de acuerdo en una nueva constitución por primera vez, mayoritariamente, digamos. Es mucho más fácil la respuesta, a mi modo de ver, que cuando tú tienes todas estas variables que tienen que ver con personas que tienen imagen, que tienen recorrido, que les sacan experiencia, que en fin. Es distinto. Bueno, y también este tipo de elecciones tiende a polarizar mucho más lo que tienen los referéndums, o sea, se da con otros códigos, digamos. Sí. Oye, tenemos un contacto con el senador del Partido por la Democracia, Felipe Arboe. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo se ha Hola, visto, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo se ha visto hasta ahora, según tú, este día histórico de participación ciudadana? Mira, yo creo que tal como ha sido la tradición republicana de Chile durante tantos años, más allá de las diferencias que tengamos, creo que los procesos electorales en general son bastante ejemplares. Buen comportamiento, creo que el ensayo práctico que se hizo de las filas estuvieran fuera de los locales de votación generó una sensación de una gran participación. Y eso es importante. Antes las filas se hacían adentro, pero mucho comentario a la gente muy cuidadosa, y en general un espíritu psico de mucho respeto. Así que muy contento de lo que he visto hasta el momento y he confiado en que nos va a ir muy bien. Senador, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Usted fue uno de los redactores del acuerdo político que aquella noche permitió que hoy estuviéramos con un plebiscito. ¿Cómo se ve a la luz de todo lo que ocurrió durante este año, pandemia mediante, cuando ustedes estaban ahí redactando, poniéndose de acuerdo para este papel? Ni siquiera pensábamos que alguien se iba a comer un murciélago en China y íbamos a terminar lo que terminamos, digamos. Estábamos muy lejos de aquello. Han pasado muchas cosas. ¿Cómo se ve hoy día, una vez que ya estamos muy cerca de empezar el conteo de votos, lo que ocurrió durante este año, desde la perspectiva de alguien que estuvo ahí en ese minuto, cuando no era nada simple llevar todo esto a un papel, ¿no? Mira, yo creo que más allá de las legítimas críticas o dudas que puedan existir respecto de la política y de los políticos, los que ejercemos la política y con todos los errores que hemos cometido, creo que en la madrugada del 15 de noviembre estuvimos a la altura y fuimos capaces de armar un acuerdo en el cual había gente que no creía que esto iba a ocurrir. Y logramos lo que parecía imposible. Muchos de nosotros durante muchos años planteamos la necesidad de tener una nueva constitución. Y lo logramos ese 15 de noviembre. Y lo más relevante, creo yo, Macarena, es que lo que hicimos esa noche fue que la propia política entendió que el estallido no era solo social, sino también contra el sistema, contra nosotros. Y tomamos la decisión de entregarle a la ciudadanía, sin representantes, democracia directa, la decisión si querían o no el inicio de un proceso constituyente. Y mirado hoy día, cuando estamos materializando a casi un año de ese acuerdo, yo creo que no estábamos equivocados, y creo que los resultados van a hablar también de que no estábamos equivocados en el sentido de plantear la necesidad de un nuevo pacto social. Tenemos un país en el siglo XXI con un chasis de los 80. Evidentemente esto no da abasto. Es evidente que tenemos que hacer un nuevo acuerdo, un nuevo pacto, y a partir de hoy, que espero que tengamos un gran triunfo del apruebo, estoy seguro que lo vamos a tener, tengamos la capacidad de sentarnos, ponernos de acuerdo y pensar el país de cómo lo queremos para los próximos 30 o 40 años y dejar de una vez por todas los 30 o 40 años pasados, digamos, aprendiendo de la experiencia, pero mirando al futuro. Es súper importante. Daniel. Senador, muy buenas tardes. Yo quería preguntarle si usted, por decirlo así, el 15 de noviembre creo que estamos de acuerdo en que fue un gran día para la clase política, en la clase política estuvo a la altura del desafío que hubo en Chile hace un año. Pero ¿cómo evalúa usted el comportamiento de la clase política en los 11 meses que siguen? ¿Usted cree que en estos 11 meses ha estado a la altura de lo que fue el acuerdo del 15 de noviembre o a veces falló? Y lo digo tanto por el oficialismo como la oposición, porque este es un acuerdo transversal. Y claro, uno tiene dudas de que la misma clase política haya estado a la altura del mismo acuerdo a la que ella misma llegó aquella noche. Yo creo que, Daniel, en general, en los temas de fondo sí hemos estado a la altura. Lamentablemente ha habido enfrentamientos, pero los mismos que no estuvieron en su oportunidad por suscribir este acuerdo son los que han motivado probablemente los niveles de enfrentamiento más grandes, digamos, en los últimos 11 meses. Pero quiero ser positivo en el sentido de decir que mi percepción es que somos muchos más las personas de buena voluntad y queremos seguir avanzando en lograr acuerdos en función de darle una salida institucional a nuestra crisis. Hay que asumir que esto no es solo cuando yo escucho la palabra en muchos de mis colegas decir se trata de un estallido social, entiendo que no quieren asumir que también fue un estallido contra el sistema político, contra nosotros mismos.
Y creo que hemos ido haciendo modificaciones. O sea, el mismo hecho de que el Parlamento haya reducido las remuneraciones, las dietas parlamentarias, que hayamos logrado incluso establecer el límite de la reelección, son cosas que en general no se ven en la política. Falta mucho por hacer. Hemos cometido errores todos, pero sí creo que efectivamente tenemos que seguir avanzando, y la materialización de este plebiscito nos depara un tremendo desafío. Es si vamos a ser capaces o no de, más allá de las legítimas aspiraciones que algunos tengan en el tema presidencial, de ponernos de acuerdo en tener un proceso constituyente donde se van a enfrentar visiones ideológicas, formas de relacionarnos, formas de organizarnos distintas, pero va a tener la capacidad de ponernos de acuerdo para sacar un texto cuyo proceso sea legitimado por la ciudadanía, pero el contenido no se brinde más estabilidad, paz, inclusión, desarrollo y crecimiento. Francisco Covarrubia, tenemos 4 minutos, así que Francisco, y después cierra Paula Escobar. Sí, senadora, a propósito de lo que estaba diciendo usted, hoy día, y quiero preguntarle respecto a la oposición, hoy día la oposición tiene una posición unívoca respecto a la apruebo. Mi pregunta es, a partir de mañana, ¿qué es lo que viene? Esas posiciones ideológicas distintas que usted mencionaba, ¿son posibles de conciliar al interior de un solo conglomerado? ¿Usted cree que a partir de mañana debiéramos empezar a ver expresiones distintas de distintas oposiciones que se puedan plasmar finalmente en una convención constitucional en caso de que gane la apruebo? Yo creo que no, hola Francisco, yo creo que eso no es patrimonio propio de la oposición. Creo que el tema constitucional y el modelo de desarrollo del país cruza los espectros políticos. Y si uno ve, por ejemplo, que tenemos a muchos constitucionalistas liberales dentro de la derecha y otros mucho más conservadores que incluso están por el rechazo. O sea, esto es transversal. Y mi percepción es que lo que vamos a ver a partir de la Convención Constitucional es que vamos a tener probablemente un cruce o un nuevo alineamiento en función de tener, que es lo que yo aspiro, a tener un modelo más socialdemócrata, más con garantía de derecho, pero hacer entender también de la libertad del mercado y conjunto de otros elementos. Entonces creo que vamos a tener diferentes posiciones, pero si logramos tener una mayoría, que incluso puede ser cruzar las veredas, mi percepción es que vamos a tener un buen texto en ese sentido. No veo que haya una oposición unívoca como en esta materia, en el contenido, como tampoco veo que haya un oficialismo unívoco. Paula. En ese sentido, senador, ¿usted cree que para la centroizquierda, que usted ha estado en un grupo tratando de establecer planteamientos, límites, digamos, de cuál es el pensamiento de centroizquierda, ¿usted cree que es una oportunidad para que ese grupo defina límites con otros grupos de la oposición, por ejemplo, el Partido Comunista que no concurrió a este acuerdo, otros grupos del Frente Amplio que han sido muy críticos del legado de la exconcertación y la ex nueva mayoría? Y especialmente, ¿cuál cree usted que va a ser el futuro de unidad constituyente que está ya ampliándose a tratar de crecer y tener opiniones comunes en temas tan diversos como los tributarios y de seguro en el tema constitucional? A ver, Paula, yo creo que vamos a tener diferencias y es legítimo que las tengamos, que pensamos distintos. Hay elementos que son distintivos entre lo que es el Partido Comunista y nosotros, digamos, y por tanto eso se va a materializar. Ojalá que haya una unidad, pero en torno a contenidos. Y yo aspiro a que en los contenidos tengamos mayor amplitud, no solo, como alguien dijo por ahí, hacia la izquierda, sino también hacia el centro liberal. Uno puede tener perfectamente un gran pacto social liberal, social cristiano, social demócrata, donde se confluyen estas ideas. Ahora, probablemente, y creo que así debiera ser, unidad constituyente pueda ser el germen de una alianza electoral. Pero para el Chile de la transición social y para el Chile de la transición institucional vamos a requerir algo más profundo que solo la elegibilidad, es decir, una alianza electoral para elegir a alguien. Vamos a necesitar una alianza electoral que junto con, ojalá, optar a la mayoría, garantice gobernabilidad, que es lo que a mi juicio ha faltado en este último tiempo. Y el país clama por más gobernabilidad, eso implica paz social, hacerse cargo de los temas de fondo, y eso es un poquito más complicado y requiere definiciones que probablemente nos van a separar en algún minuto de algunos de los sectores más conservadores en un caso y más maximalistas en otro. Muchas gracias, Felipe Arboe, por este contacto con este segmento de tolerancia cero electoral. Gracias. Pues muchas gracias a ustedes, que estén muy bien y ojalá nos vaya muy bien, como digo hoy día, con un gran triunfo de la prueba. Y a todos ustedes les digo y les recuerdo que a las 11:30 de la noche está Tolerancia Cero oficial. Vienen los alcaldes Daniel Jadue
y Joaquín Lavín. Partimos el ciclo de tolerancia cero con ellos dos semanas seguidas. Hoy día vienen juntos y vamos a observar. A esas alturas ya tenemos, yo creo que cifras, y vamos a poder evaluar un poquito más con detalle todo lo que pasaba en este día histórico. Observen.